cuidar forma parte del núcleo duro del ADN del Evangelio. Si alguien encarna la dimensión de los cuidados en el grado más sublime, es nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, no hay que hacer un recorrido muy complejo para descubrir cómo Jesús incluso toca y cura a los leprosos, acoge y escucha a los excluidos, favorece los alimentos para los hambrientos, consuela a los que están tristes, cuida de sus propios amigos y se despreocupa incluso de sí mismo y de sus necesidades de descanso cuando surge la necesidad del prójimo. El proyecto de Jesús, el Evangelio, es la más fuerte crítica a la ética de la indiferencia, a eso que llamaría el Papa Francisco la cultura del descarte. Esto pide de nosotros dos actitudes fundamentales que expresan la comunión, que expresan la vida y la participación en la vida de la Iglesia. La primera actitud fundamental es la actitud de una estima a priori del otro. En la vida de comunión uno no está preocupado de defender lo propio, sino que vive en una estima por el otro que ha sido hecho partícipe de la vida de la Iglesia, de la vida trinitaria en la Iglesia, como lo he sido hecho partícipe yo. ¿Cómo no voy a tener a priori una estima por ti si has sido hecho partícipe de la misma vida de Dios como yo lo he sido? Y la segunda actitud fundamental es una permanente disponibilidad a la conversión. ¿A la conversión a qué? Al testimonio más verdadero, a la santidad mayor presente entre nosotros. Allí el niño Toño le gustaba mucho meterse en el río y buscar en las rendijas de la vereda dentro del río los pececillos pequeños para intentar cogerlos, ¿no? Entonces me pasaba horas allí intentando coger peces, pero siempre se me escapaban, ¿no? No había manera humana de coger esos peces, ¿no? Y fijaros, muchas veces he pensado, digo, del mismo, porque claro, el significado del pez además es precioso, ¿no? En nuestra tradición, ¿no? Este ictis, ¿no? Este Cristo, Jesús, Hijo de Dios, Salvador, ¿no? Encontrar el pez, toda la vida intentando coger al pez, a Cristo Jesús. Y toda la vida que se nos escapa, hay gente que se le escapa siempre, no logran cogerle. Y los que lo cogemos alguna vez nos creemos que ya le tenemos y le tenemos para toda la vida. Y no, al final no cogemos al pez, pero el pez sí nos coge a nosotros. Y yo he pensado muchas veces que la comunión es como ese pez que yo buscaba cuando era niño en el río. Penso que Jesus está sempre com nós outros, mas pode estar de uma forma mais misteriosa ou mais visível, digamos. Não? É a unidade como que é como abrir la finestra, ¿no? para esta presencia de Jesús que se vuelve visible al mundo a través de nuestra unidad en su nombre. No basta, como decimos por veces, no basta estar reunidos, es muy importante estar unidos, ¿no? En su nombre. Efectivamente puedo tener una responsabilidad de guía, de horizonte, de orientación, pero eso no es la que lleva al control y al apoderarse, sino la que lleva al decir: este proceso no se puede terminar porque han faltado voces. Este proceso tiene que estar abierto a escuchar a aquellos que normalmente no tienen voz. No sé si me explico. El giro en la experiencia de la responsabilidad.
La responsabilidad es una respuesta que yo, en el sentido de coordinación, de dirección, tengo que ver si efectivamente se está escuchando. Luego a lo mejor no se puede todo, luego hay que priorizar, luego hay que elegir, efectivamente, pero tiene que ser desde esa sensibilidad de la comunión, de la participación y de la escucha. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y ahí nace, digamos, se pone en evidencia uno de los aspectos carismáticos del Evangelio, que es la unidad, que es casi como, digamos, la meta, ¿no? La meta, ¿no? El paraíso, la unidad, todos hijos de un mismo Padre, todos hermanos entre sí, ¿no? Entonces, esta vida de unidad y esta búsqueda de la unidad, ¿qué es lo que pasa? Que para mí fue muy importante. ¿Por qué? Porque en la unidad yo sentía la presencia de Jesús. Esta es la cosa. O sea, no es verdad que cuando estaba con nosotros nos ardía el corazón. Yo sentía que cuando estábamos juntos y existía este amor recíproco, yo sentía ardor, celo por ese mensaje de llevarlo. Sentía alegría, sentía luz. Y esos son los frutos del Espíritu Santo. Pero casi sin darnos cuenta, cuando alguien ha ido caminando junto a nosotros y nos ha ido acompañando, decimos como los discípulos de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón? ¿Por qué? Porque el acompañamiento no supone hablar del mar y los peces. El acompañamiento supone enfrentarme con mi propia realidad, con mi propia intimidad, con mis preguntas, con mis luces, con mis heridas. El acompañamiento, en gran parte, supone enfrentarme a mi propia verdad, a esa verdad pequeñita que yo soy, para gestionar el caminar mío. Lo que yo considero que es el cuidado tiene que ver con el trabajo interior de los jóvenes que siguen haciéndose preguntas y de un Dios que sigue estando presente y que sigue colándose en nuestra realidad. Una realidad tan cambiante que prácticamente tendríamos que decir, mira, ver para creer, esto es un bar que existe de verdad. Y cuando lo vi dije, es una expresión clarísima de nuestro tiempo, como nos decimos. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar hoy? Pues cada día una sorpresa, y con los jóvenes cada día una sorpresa. Una sorpresa tan grande que lleva a que incluso, oye, pues parece que estamos de vuelta. Soy un poco escéptico con esto de que por una canción de Rosalía y una película de éxito ya estemos de vuelta. Pero es cierto que entre nuestros jóvenes, yo al menos ya me he encontrado con muchos grupos donde no hay un rechazo claro al mensaje religioso. Hay más bien una cierta indiferencia porque ni siquiera saben que es importante, ni siquiera saben que es bueno. Por eso, hablar del cuidado con calidad a mí me lleva a volverme a plantear que en esta sociedad poscristiana, que parece que ha dado ya por amortizado el mensaje cristiano, cuando uno intenta ser cristiano se da cuenta de que el Evangelio está todavía por estrenar, está con el plastiquillo todavía puesto y no se lo hemos quitado del todo, pero en esta sociedad poscristiana volvemos a apostar por el Evangelio. Tenemos algo que decir, y tenemos algo que decir que es bueno, muy bueno, de hecho lo mejor que tenemos. El cuidado, ¿y por qué? ¿Por qué decimos el cuidado? Pues si soy capaz, no lo voy a contestar yo. A ver. Traía algo para... Sí, soy capaz. Quería que, a ver, con niños
y con adultos, el estar escuchando a una persona durante mucho tiempo aburre, por mucho que tú intentes. Y luego no hay cosa más bonita que cantar. Niños y jóvenes, cuando introducimos recursos de este tipo, de repente hay alguno que a lo mejor le ves que está medio durmiéndose por allí, pues cuando pones la música de repente vuelve a clase, ¿no? Y a lo mejor se vaya con la cosa. Y tenemos muchísimos recursos en este sentido. Siempre tener en cuenta el interés superior del niño. Es que la familia, mira, la familia a mí me da igual. Aquí mi paciente, mi catecúmeno es el niño, no la familia. Que hay que protegerle, que hay que limitarse a cumplir los protocolos. Sí, tú no tienes por qué inventarte nada. A ti ya te dan el trabajo hecho. Es más, si sigues el procedimiento, si un día pasa algo, tú te escudas en el procedimiento. Mire usted, y que también una de las cosas importantes es el criterio de mínima intervención. Porque es verdad que en estos casos de maltrato, al final, el servicio social, protección, la policía, el juez y tal, si cada uno se dedica a hacer 40.000 cosas, pues al final lo único que estamos haciendo es machacar al niño. Entonces, haz lo justo que tengas que hacer, que es escuchar al niño y que el niño vea en ti un elemento de seguridad para futuras actuaciones. ¿Cómo tenemos que favorecer entornos seguros? Decía, es una dimensión más de nuestra pastoral. Sabéis que el Papa Francisco hizo mucho para caminar en esta dirección y bueno, de todas las citas que ha dejado y también por escrito, esta me parece especialmente descriptiva a la hora de asumir el entorno seguro como parte de la misión, como parte de la evangelización y como parte de la pastoral. Le decía a la Comisión Pontificia de Menores, esto ya fue en los últimos meses de Francisco, su trabajo no se reduce a protocolos que aplicar, desgraciadamente nos solemos quedar ahí, sino que promueve medidas de protección. Y empieza, una formación que educa, controles que previenen, una escucha que devuelve la dignidad. Y ahí si tenemos que devolver la dignidad es que en algún momento hemos hecho que esa persona la pierda. Cuando implementan prácticas de prevención, incluso en las comunidades más remotas, están escribiendo una promesa. Me parece precioso, la verdad que yo jamás lo habría dicho así. Que cada niño, cada persona vulnerable encontrará en la comunidad eclesial un ambiente seguro. Como os he dicho, el aprendizaje cooperativo, siempre que podamos, vamos a trabajar en grupo, porque también vivimos en sociedad y esto nos ayuda a desarrollar habilidades sociales, ¿no? Vamos a invitarles también, sí que podamos, implicarles en la vida de la parroquia, porque tienen mucho que aportar. Si tenemos una persona, por ejemplo, que habla lengua de signos española en nuestro grupo de catequesis, pues ¿por qué no puede estar signando el Evangelio, por ejemplo? O integrarlos de alguna forma en la vida parroquial. Ahí os dejo una foto, por ejemplo, en la que la procesión de entrada pues la está haciendo una chica que tiene silla de ruedas. Pues fantástico, es que pueden aportar mucho en la parroquia, en la sociedad. Y luego una forma que yo digo, el trabajo por rincones. Esto viene un poco de educación infantil, pero en lugar de dar nosotros, ¿no?, la charla magistral sobre los sacramentos, por ejemplo, pues colocar en nuestra sala de catequesis diferentes rincones con cada uno de los sacramentos y que sean ellos los que se vayan moviendo, los que vayan investigando, los que vayan haciendo las actividades y luego pues nos juntamos para tener las conclusiones y darnos nosotros ese cierre final. Hace una afirmación fuerte. El tema de la discapacidad. La discapacidad jamás puede ser un problema pastoral. Quiero comenzar diciéndolo esto, porque si la Iglesia es verdaderamente cuerpo de Cristo, no puede haber bajo no puede haber ningún miembro invisible o secundario. Cuando Jesús comienza su misión de salvación, se inicia diciendo que nos aparece en el Evangelio Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres y a dar vista a los ciegos. ¿Esto a qué nos llama? Jesús cuando vino a salvarnos, no vino a buscar a los poderosos, a los importantes, a los fuertes, sino vino a buscar a los frágiles. A lo mejor es que Dios no quiere que haga yo lo que todo el mundo hace. Y fue una cosa que después de reflexionar me di cuenta, ¿a dónde vas tú allí a sitios de misión cuando tu misión está aquí? Está al lado tuyo. Y fue una revelación. Y por eso yo dije, pues mira, pues a lo mejor
esto es que Dios me ha llamado por otro camino, y así lo descubrí. Y por eso yo, cuando hablan de la llamada de Dios, que te llama muchas veces y que tal, pues en mi caso me llamó dejándome ciego. Un poco también vaya ideitas, ¿eh? Y entonces dije, bueno, pues ya que has elegido esto, ¿qué hacemos, no? Y entonces me di cuenta que por mis capacidades, mi manera de estar en la vida, pues podía aportar bastante, ¿no? Y bueno, aparte de estudiar periodismo, que era lo que me gustaba, y empezar a comunicar, pues me di cuenta que había que contar todo pues, con la naturalidad que yo siempre lo muestro, ¿no? Y entonces ya me di cuenta que después de años de todo esto reflexionarlo mucho, realmente Dios me hizo un regalo. Cuando decimos que estamos en una parroquia para personas sordas y sordociegas, pues es solamente que hablamos lengua de signos, pero todas las cosas iguales: catequesis, preparación para bautismo, preparación para el matrimonio, charlas, retiros, excursiones, vacaciones, preparación de confirmación, todo es igual, pero en inglés no, francés tampoco, en lengua de signos, español tampoco. Por ejemplo, una charla. Muy bonito. Es bueno hacer el Vía Crucis en el Valle de los Caídos. Es una maravilla, se puede. Parece difícil de tener la reserva, pero se puede. Desde entonces he estado utilizando ese material. Hace 3-4 años empecé con un grupo de catequesis que era de niños sordos con otras discapacidades y algún niño oyente con otras discapacidades, completamente distinto, y me di cuenta cosas que se necesitaban para su aprendizaje y que sus tiempos son más, necesitan cada uno su tiempo, su ritmo más dilatado, el uso de pictogramas acompañados, imágenes. Antonia, una persona sorda, ella que es experta a nivel de ordenador, realiza PowerPoint, presentaciones visuales con una información muy clara, asignada o con pictogramas. Y ya me llega mi tiempo, mi hora, ¿sí? Vale. Bueno, y otra cosa muy interesante que os voy a contar es que Raquel, que también es otra catequista de jóvenes de confirmación, y cómo lo hace online, ella es sorda, y cómo lo hace, da la catequesis online, porque de momento tiene a 2 personas que se van a confirmar, pero una está en Lugo y fijaros, si de Lugo tiene que venir aquí a clases de catequesis para la confirmación, ir y venir constantemente. Entonces, gracias a las nuevas tecnologías, pues surgió el poder hacerlo a través de Zoom. Dije, anda, pues si yo soy Bartimeo, y no lo había visto hasta que un día, pues lo descubres, ves un seguimiento, un camino de descubrimiento, de discernimiento, para llegar a ver que la discapacidad, con apoyos, con ayuda, con la fe sobre todo, y viendo un poco tus posibilidades, es una maravilla. Y algunos me dirán, este está loco. Pues es que la discapacidad es complicada, es dura, pero el momento que la asumes, la digieres, la analizas y la interiorizas, a por todas, no hay excusa. Y claro, me diréis, hombre, es que la gente que tiene discapacidades severas, sí, también es complicado. Y también es difícil, yo lo entiendo, y es más complicado, pero hoy en día, discapacidades como la sordera, que ahora habla la Pilar, que tiene un testimonio muy bonito, y luego también la discapacidad física o la visual, bueno, pues son discapacidades evidentemente, pero más fáciles de llevar, evidentemente, y yo creo que aporta mucho a la sociedad hoy en día y se está demostrando. Y más en la Iglesia, claro, estamos sacando la cabeza con fuerza y siendo instrumentos para conseguir la igualdad, ¿no? El día de la confirmación es que no hay palabras, ¿verdad, Manuel? Fue un acto entrañable, precioso. Estuvimos en su casa, en la capilla de San Justo, una capilla pequeña, muy coqueta, pero que daba lugar a tanto recogimiento que yo de ese día es que guardo tantísimos recuerdos. Les confirmó don José, estuvo acompañado de Manuel, de Javier Medina, el sacerdote que estuvo aquí la semana pasada, de otro sacerdote que había sido el que nos había mandado a alguno de estos chicos. Fue una ceremonia
donde yo pensaba, bueno, a ver qué va a pasar aquí. Pueden salir corriendo, pero el espíritu estuvo allí, pero de qué manera. Se portaron fenomenal, estaban súper atentos, emocionados. O sea, ver que esos niños se emocionaban, yo tragaba lágrimas porque no podía. O sea, yo decía, como me ponga a llorar, es que inundo medio Madrid. Pero bueno, no, la verdad es que intenté contenerme. Y quiero compartiros 2 recuerdos de ese día. Tengo muchos recuerdos muy bonitos. Una persona de una familia se me acercó y me dijo, dice, yo quiero decirte algo. Dice, yo estaba un poquito, dice, voy a misa y demás, dice, pero no estaba muy cercana a la iglesia. Dice, no veía a Dios en ninguna parte, dice, y le acabo de ver. Dice, le he visto aquí. Y es verdad, el Espíritu llegó y no vino a vernos a nosotros, vino a ver a esos 12 chicos, a entrar dentro de ellos. Don José les dijo cosas maravillosas, como que ellos solo tenían que hacer una cosa, y era algo que sabían hacer, que era dar amor. Y es que nos lo dan cada día, cada momento. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para una misión, probablemente no porque tengamos capacidades de sobra y seamos brillantes, sino porque el Señor ha querido contar con cada uno y cada una de nosotros y nosotras, porque Él ha querido. Así pasó con los discípulos, con los apóstoles. Los llamó porque quiso y porque los quiso, y porque quería con ellos hacer realidad el proyecto del reino. Por eso el Señor ha querido contar con cada uno de nosotros, y eso que es un honor que el Señor se fije, también implica una responsabilidad. La responsabilidad con las personas a las que servimos, que tienen derecho a nuestro mejor hacer. Las personas a las que servimos, los niños, los jóvenes, los adultos, que están en nuestras catequesis, en nuestras clases, en nuestros talleres, ¿no? Tienen el derecho a recibir lo mejor de nosotros. Por eso también nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de formarlos. Antes que la cabeza, el corazón. Porque esto que tenemos entre manos requiere, ante todo, la formación del corazón, para que lo que transmitamos nazca también desde ese corazón conquistado por Cristo. ¿Sí? Desde un corazón conquistado por Cristo somos capaces de llegar al corazón de la gente e iniciar con ellos procesos que les ayuden, como antes nos decía Raquel, a acercarse a Dios.